Muchos son los análisis que seguimos haciendo después de este domingo de primarias presidenciales y justamente para hacer doble clic sobre temas como participación, los resultados mismos, qué pasa ahora con los dos candidatos, también con el escenario político, todo esto y más vamos a estar conversando en esta oportunidad con Jorge Navarrete, abogado y analista político. Jorge, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Patricia, por la invitación. Bueno, Jorge, después de estos resultados de ayer y también después de tanto tiempo habiendo hecho análisis de lo que podía pasar, ¿cuál es la sensación hoy lunes de lo que pasó y cuáles fueron las principales sorpresas? A ver, primero que esta es una sorpresa que no es tan sorpresa, o dicho de otra manera, lo que más sorprende es que nos sigamos sorprendiendo. Y desde esa perspectiva, pese a que había ciertas tendencias que se avisoraban, lo cierto es que la magnitud de la votación y de las diferencias en cada una de las primarias no estaba, creo yo, honestamente, hay que decirlo, en la cabeza probablemente de nadie, incluso ni siquiera de los candidatos. Y como titulares, diría yo, lo primero es que así como veníamos observando que además del tradicional clivaje izquierda-derecha, esto estaba siendo acompañado con otro tipo de tensiones, la de élites versus gobernados o la de lo nuevo respecto de lo viejo, me parece que este es un resultado que no solamente recoge buena parte de esas tensiones, sino que también altera de manera significativa un escenario que veníamos dibujando a la luz de los datos que teníamos disponibles. Quizás este resultado confirma una vez más que la opinión pública no es lo mismo que la opinión publicada. Y que el resultado haya sido la elección de los sectores más moderados en cada una de las elecciones no habla de cierto aquilatamiento por parte de la ciudadanía y de los electores que es distinto a la beligerancia, al ruido y a veces a la intensidad que escuchamos en el debate público. Justamente algo que mencionaba usted, lo primero quizá, esto de que nos sigue sorprendiendo esto, ¿lo dice en particular por los resultados mismos o por qué? Lo digo en general porque todos nosotros sentimos que estamos en un momento de cambio y que muchos de los códigos o de manera de interpretar el proceso político, tanto en su diagnóstico como en su predictibilidad, se ha ido modificando. Y sin embargo, cada vez que enfrentamos un proceso electoral, insisto, nos sorprendemos por algo que sin embargo racionalizamos que es más o menos obvio. Y así como los principales castigados de el plebiscito de octubre del año pasado o de la elección de constituyente son los sectores políticos más tradicionales y quienes condujeron al país y fueron, insisto, protagonistas de la política pública, este resultado viene recogiendo justamente esa tendencia y elige a Gabriel Boric frente a Daniel Jadwe, que representaba un partido tradicional como es el Partido Comunista, y en el caso de la derecha, elige a Sichel, que es el único independiente que no estaba apadrinado por un partido político. El hecho de sorprendernos respecto de eso habla de cierta inercia que nos ha costado superar y que en algún sentido también se refleja en las encuestas que una vez más consolidan su dificultad para interpretar y dibujar el escenario político. Y está bien, por ejemplo, usted dice que nos sorprende tanto entonces quizás porque no se supo leer bien los resultados mismos de quién ganó, pero por ejemplo, sorprende que la diferencia entre ambos vencedores con los que le siguen son, por un lado, Gabriel Boric 20 votos por sobre Daniel Jadwe y Sebastián Sichel 18 por ahí sobre Joaquín Lavín. ¿Eso sorprende? A ver, la magnitud evidentemente sorprende y te insisto, Patricia, yo creo que no está ni en la cabeza de Boric ni en la cabeza de Sichel, que me imagino que eran los más entusiastas respecto a su propia opción, esta magnitud en la diferencia de los resultados. Lo que no debería sorprendernos es que la política empieza a dar preferencia o a mirar no solamente a figuras jóvenes, estamos hablando de una persona de 35 y 43 años respectivamente, sino que este fenómeno de reemplazo de las
tradicionales élite se ve de manera muy significativa en este resultado. Y contra todo intuición, incluso sus principales protagonistas, lo voy a decir de manera un poco más provocadora. Yo imagino que hasta hace un mes y medio Jadwe y los sectores que lo apoyaban miraban a Boric como una suerte de sparring para legitimar su elección. E incluso la decisión de finalmente no incorporar a Paula Narváez al Partido Socialista porque venía acompañada al PPD y otros sectores, tenía que ver justamente con esta seguridad de que el electorado que iba a votar en esa primaria lo iba a favorecer invariablemente. Y al frente ocurrió lo mismo. Sichel le acaba de ganar a los representantes de los tres partidos de la derecha y particularmente al de la UDI y Renovación Nacional, que son dos partidos cuya hegemonía en ese sector había sido indiscutida. Entonces, desde esa perspectiva, creo que evidentemente, más que el hecho que se hayan impuesto, la holgura es una sorpresa y habla de la debacle también, no solamente de los partidos tradicionales, sino de las dificultades para intermediar entre el poder formal y los ciudadanos que empiezan a tener este tipo de organizaciones. Jorge, también para entender un poco más, quizás más profundo, un doble clic más amplio de qué es lo que lleva a los chilenos a tomar esta decisión y al final estos resultados del domingo, ¿qué pasó ahí y cuál es la diferencia finalmente de que tengamos, por ejemplo, un alcalde, Daniel Jadwe, vencedor en Recoleta, pero ayer en la misma comuna él no alcanza ni siquiera ese porcentaje de votos que lo había llevado a ese triunfo? Entonces, ¿cómo cambia la decisión del electorado dependiendo de la votación? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas y es un poco temprano, Patricia, para sacar conclusiones muy definitivas, especialmente porque lo que uno ve en los análisis, desgraciadamente, es que cuando uno tiene un martillo cree que todos sus problemas son clavos y vamos a tener que tener algo de paciencia para equilatar con más tranquilidad los resultados, especialmente cuando veamos la composición del electorado, que creo que es una cuestión bien relevante. A ver, lo primero te lo insinuaba antes, es decir, pese a que las primarias, por razones obvias, terminan movilizando a los sectores más convencidos, creo que lo que reflejó esta votación habla de una intensidad, de una vocación de país que es menos beligerante y menos radical de lo que a ratos se expresa en el debate público. Y quizás la noticia más importante es que ganan los sectores más moderados de cada una de las dos listas. Lo segundo que me parece, y esto es una tendencia más bien vieja, viene reflejando un cierto desprecio o distancia respecto a los partidos políticos tradicionales, que finalmente tiene que ver con una decepción respecto a la política y la democracia, de cómo la institucionalización de la misma no ha logrado dar satisfacción a un conjunto de problemas que tienen los ciudadanos y que incluso supera los tradicionales ejes de la izquierda y la derecha. Cuando uno mire la historia electoral de los últimos años, no deja de ser impresionante, por ejemplo, que Bachelet en su segundo mandato se impone en segunda vuelta con un porcentaje altísimo, probablemente no visto antes. 4 años después, Piñera gana la elección con la votación más alta que ha sacado la derecha en la historia de Chile, y 4 años después enfrentamos un estallido social y un proceso constitucional y una elección de esta naturaleza. Lo que te quiero señalar es que debe haber 1,5 millones, 2 millones de personas que transitan hacia uno y otro sector sin muchos tapujos, no muy ideologizados y que terminan prefiriendo a quienes sienten pueden resolver de manera más significativa sus problemas, independiente que sean de izquierda o de derecha. Y lo tercero que creo que hay que mirar con cuidado, y eso también es una cuestión que venimos observando, es cómo el escenario se hace mucho más fragmentado, más horizontal, menos predecible, y por lo tanto, incluso a partir de lo que ocurrió este domingo, ya sacar una conclusión definitiva de qué es lo que va a ocurrir en la elección presidencial, a mí me parecería un poco temerario. Tiene que ver un poco con esto que usted dice y que también lo hizo en el análisis de cuando vimos a un Claudio Rego ganando en la gobernación de la región metropolitana. Usted menciona, Claudio Rego ganó gracias a la centro derecha. En ese sentido, ¿gracias a quién ganó ayer, Gabriel Boric y Sebastián Sichel?
probablemente ganaron no solamente porque hubo un voto anticomunista, que creo que está más presente en la lógica electoral de lo que a rato se representa. Jadwe se transformó en un protagonista de esta elección en ambos sentidos. No solamente movilizó un grupo importante del electorado de derecha, donde el miedo es un acicate bien relevante, así como la vez pasada llevaron 1.400.000 personas a votar Chilezuela mediante, en la idea de que Guille iba todavía a profundizar más las reformas de Bachelet. Aquí me parece que la perspectiva, la posibilidad de que pudiera ganar un candidato comunista fue un efecto movilizador de las primarias de la derecha, pero también al mismo tiempo, no me cabe la menor duda, que hubo un sector de personas de cultura de centroizquierda que hoy día, o ayer más bien, no tenían una primaria en la cual participar, y probablemente algunos, mirando los méritos de Boric y quizás esperanzaban que en torno a él pudiera reconfigurarse una mirada socialdemócrata progresista, pero también para evitar que Jadwe resultara ganador, pudieron haber contribuido a la mayor holgura de los resultados. Jorge, tomando de base esto de que el electorado chileno se movió más bien hacia la moderación para evitar los extremos, pensando que estamos votando para un próximo presidente, ¿cuán difícil va a ser entonces para ambos candidatos, por un lado, agrupar en su propuesta al Partido Comunista también, porque son del mismo pacto, pero por otro, aglutinar a la centro-derecha y eventualmente la posibilidad de que se sume el Partido Republicano en una segunda vuelta? Bueno, esa pregunta, Patricia, yo creo que ronda ya la cabeza de todos los dirigentes políticos, específicamente de quienes ganaron ayer la elección. Y es que ocurren dos cosas que vamos a empezar a vislumbrar de manera muy evidente. Cuando el resultado electoral tiende a la moderación, ocurren dos cosas. Que insisto, vamos a empezar a discutir relativamente rápido. Lo primero es que se estrecha el cerco de la posición intermedia que quería presentarse como una tercera alternativa. Es decir, para decirlo en castellano, el camino para Proboste, para Narváez, para Maldonado, se hace bastante más delgado, porque se aprieta por lado y lado el espacio electoral. Pero al mismo tiempo eso tiene una consecuencia, y es que en las esquinas de ambas coaliciones florece con mayor posibilidad la alternativa de candidaturas que intenten representar de manera más identitaria o radical, como tú quieras decirlo, lo que en algún sentido simboliza cada sector. Y así como José Antonio Kast anoche ya anunció que va a ser candidato a la primera vuelta electoral, cosa que está por verse, existe una altísima posibilidad de que también, por ejemplo, la lista del pueblo, en manos de Sharp u otro dirigente, vaya a concurrir a la primera vuelta. Y eso es particularmente dramático para quienes anoche ganaron la elección, porque estando enfrente de un resultado que al parecer va a ser muy estrecho, cada voto es absolutamente indispensable. Para decirlo de otra forma, Kast pudiera ser el responsable de que la derecha por primera vez en 30 años no pasara a la segunda vuelta, como también Sharp o otro que liderara la lista del pueblo podría frustrar el tremendo triunfo que se dio esta izquierda, que hoy día la hace absolutamente competitiva. Y para qué decir de que, como estoy absolutamente convencido de que la ex nueva mayoría, unidad constituyente, como quieras llamarlo, no va a haber un proceso de primaria, entre otras cosas porque hacer un proceso electoral con estos resultados al lado, pero esta vez no organizado por el servicio electoral, financiado por los propios partidos, augura un resultado paupérrimo. Y la manera de resolver el conflicto de quien sea la candidata o el candidato va a dejar mucho herido en el camino. Y esos heridos ya están mirando de manera previa o a la candidatura de Boric por una parte o a la candidatura de Sichel por la otra. Y eso entonces, pensando que estos dos candidatos deberían, o eso es lo que se presume, que van a apuntar al centro, pensando además en estos extremos que usted mencionaba, que los tendrían otros candidatos, ¿qué pasa entonces con la centroizquierda?
Bueno, la centroizquierda viene en un proceso de deterioro y de declive que yo creo que no solamente se ha expresado en términos electorales, sino que además ha tenido versiones bien patéticas. Lo que ocurrió después del resultado del 15-16 de mayo y este show en torno a la posibilidad o no de concurrir a las primarias, invitaciones que se extendían, que se rechazaban horas después, recriminaciones propias, es simplemente un síntoma de algo más profundo. Y pese a que en algún momento Proboste se erigió como una alternativa que pudiera resolver temporalmente este tránsito y como lo muestran muchas encuestas, valga lo que valga la encuesta últimamente, como una candidata competitiva en el balotaje que pudiera ganarle, en este caso, o a Boric o a Sichel, la paradoja es que aunque eso fuera verdad, Proboste, en este caso, para seguir con el ejemplo, es la candidata que hoy menos posibilidades tiene de los tres de pasar justamente a la segunda vuelta. Entonces, la configuración de más candidaturas para la primera barrera, que va a ser la elección de noviembre, creo que va a marcar el devenir de quiénes sean los candidatos que pasan a segunda vuelta. Y te insisto, Patricia, en algo, es decir, simplemente para ser coherente con lo que uno viene diciendo, existe todavía una alta posibilidad a que el escenario pudiera reconfigurarse de una manera completamente inesperada. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si Proboste o el Partido Demócrata Cristiano tomara la decisión de no llevar candidato? Y decirle a Narváez, por ejemplo, vaya usted en representación de todos nosotros. ¿Qué es lo que ocurre con ese electorado? ¿Va a estar necesariamente todo detrás de Narváez o Maldonado, si fuera el caso? Al revés. ¿Qué ocurre si esto, por una nominación a dedo, termina en Proboste como candidata? Los sectores que estaban apoyando a Narváez y a Maldonado van a necesariamente ponerse detrás de esa candidatura, o algunos de ellos, o muchos de ellos o ellas, van a empezar a mirar con mejores ojos justamente el triunfo de Boric el domingo? Harta incógnita, pero pensando solamente en un tema de estrategia, ¿qué candidato o candidata sería la más competitiva o el más competitivo para ese sector en particular? Bueno, si hemos de creerle a las encuestas, más allá de los resultados finos, lo menos en las tendencias, parece ser que Yarna Proboste, entre otras cosas, utilizando de manera muy inteligente su condición de segunda autoridad de la República, como presidente del Senado, que ha sabido llenar un vacío de poder que, entre otras cosas, generó el gobierno, parece haberse convertido en una persona que en segunda vuelta electoral tiene chances de poder ganarle a cualquiera de los candidatos que hoy día representa a la derecha o a esta izquierda que se ha venido institucionalizando, más vanguardista, más radical, como tú quieras llamarla. Sin embargo, ahí el problema estaría en la primera vuelta, ¿o no? Efectivamente, sin embargo, el problema que hoy día tiene ese sector, más allá del liderazgo, la potencia que puede representar Proboste, es que todo indica, sobre todo después de lo que ocurrió anoche, que las posibilidades que tiene esa centroizquierda, esa socialdemocracia de pasar a la segunda vuelta son menos hoy día de las que eran el viernes de la semana pasada. Haciendo un poquito, seguimos haciendo ficción política, obviamente. En caso de que ahora esa segunda vuelta pasara un candidato como Sebastián Sichel con Gabriel Boric, ¿usted ve demócratas cristianos votando por Sebastián Sichel? Bueno, hace mucho rato, a veces con o sin el apellido. Ayer mismo veíamos en las celebraciones del comando Sebastián Sichel a figuras muy importantes de la democracia cristiana que ya no son parte de ese partido, pero que representan el mundo cultural de muchos de los votantes, como el caso de Mariana Elwin. Otros como Clemente Pérez, que dejaron la falange hace un buen tiempo, junto a varios más, han adherido pública o privadamente a la opción de Sichel, y por lo tanto, si finalmente el balotaje se diera entre quienes anoche ganaron sus respectivas primarias, creo que estamos frente a un pronóstico absolutamente reservado del punto de vista de los resultados.
porque si bien es cierto, la izquierda logró superar una valla que le era muy cara y es su dificultad para movilizar a los electores, razón por la cual Oliva termina perdiendo con Claudio Rego, entre otras cosas, y que además da cuenta de la escasa participación que esa izquierda había logrado tener en sus procesos electorales más internos, incluso si uno lo compara con la primaria de hace 4 años atrás que enfrentó a Mayol y a Beatriz Sánchez. Hoy día el resultado de la izquierda, nos guste más o nos guste menos, no es sino absolutamente espectacular. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto de eso se mantiene cuando uno abre todavía más el naipe? Con voto obligatorio, probablemente incluso en noviembre, donde los sectores que van a votar ya no son solo los más entusiastas y más movilizados, sino que son aquellos que incluso han mirado con distancia, con desdén, el resultado y el proceso electoral. Claro, o sea, queda la súper incógnita de qué pasaría con ese sector de centro, pero un voto obligatorio, ¿a quién beneficia? Es una difícil pregunta esa, Patricia. Yo lo voy a decir de la siguiente forma. Si estoy convencido, que lo estoy, de que en general hemos venido observando una brecha en la intensidad de la opinión pública y la opinión publicada, vuelvo a lo mismo, o dicho de otra manera, entre los ciudadanos y lo que a veces se percibe en las élites, creo que el voto obligatorio privilegia a la moderación, es decir, uno de los efectos de haber transitado al voto voluntario, además de lo que en la literatura se conoce como la elitización del sufragio, es decir, que preferentemente comienzan a concurrir a votar solamente aquellos que sienten que tienen algo que defender. Un segundo efecto muy pernicioso es que la oferta política empieza a dirigirse solamente respecto a los sectores más convencidos y abandona y deja de lado a esa amplia mayoría que no tiene una clara preferencia y que por lo tanto es más difícil, más caro y toma más tiempo convencer. Con voto obligatorio, a mí me parece, aunque no tenemos todavía ninguna evidencia de que las personas que no votaron se representen de una manera distinta a los que votaron, si es que ocupamos este binomio movilización versus apatía, tiendo a creer que el voto obligatorio privilegia la moderación. Y por lo tanto, para ir derechamente a la pregunta que me estaba haciendo, aunque la izquierda tuvo un resultado extraordinario, no solamente en la movilización, sino que en la diferencia que tuvo Boric con Jadwe, que es aparentemente, y no solo aparentemente, un candidato más moderado, creo que hace más competitiva la elección y menos evidente de que la izquierda la tenga en el bolsillo, como le hemos escuchado a algunos de sus dirigentes durante el transcurso de la noche y hoy día en la mañana. Jorge, por último, ya para cerrar, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, si pudiera definir el ciclo político en el que entramos ahora, ¿cómo lo definiría? En un concepto, una frase. De crisis. Y lo digo de la siguiente forma. Fíjate que la palabra crisis tiene un significado similar en varias disciplinas. Cuando tú hablas de crisis en la literatura o en el cine, hace referencia a un momento en el cual se resuelve la historia y se sigue la suerte de los personajes. En la medicina, la crisis hace referencia al estado del paciente después del cual su salud empieza a deteriorarse hasta la muerte o mejora. Bueno, en el ámbito político la crisis tiene un significado similar. Gramsci decía que la crisis era aquel momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido. Ese es el momento político hoy día. No estamos en frente de una época de cambios, sino de un cambio de época. Y como diría Edgar Morán, interpretar el espíritu de la época va a ser el mayor desafío de todos nosotros, especialmente de quienes conducen el proceso político. Bueno, gran desafío y sin duda vamos a estar tratando de interpretarlo en todos estos meses. Vamos a estar en contacto, Jorge. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Patricia, que estés muy bien. Igualmente. Y por supuesto a todos los que nos están mirando, los invitamos a que sigan informando y viendo todos los análisis que hemos hecho el día de hoy por lo que pasó ayer, pero también lo que se viene para adelante aquí en emol.com.